Bien, pues bienvenidos a esta última sesión de esta jornada de traducción y cómic, donde hemos reunido a una serie de profesionales bien conocidos del mundo de la traducción y el cómic, que, moderados por Blanca Mayor, vamos a hablar precisamente de esas características de la profesión, situación, problemáticas, cuestiones, todo lo que pueda salir de lo que ya hemos hablado en las charlas anteriores, en las conferencias que habéis oído. Sin más, le doy la palabra a Blanca Mayor y empezamos esta mesa redonda. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta mesa redonda, que como sabéis lleva el título de Docencia y Profesionalización. Y bueno, ahora paso a presentar a los participantes de la mesa. Empiezo por Regina López Muñoz. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga, donde cursó también el máster en Traducción para el Mundo Editorial en el año 2010. En su currículo cuenta con más de 100 títulos traducidos del francés, el inglés y el italiano, y en su mayoría narrativa contemporánea, memorias y cómics. De estos últimos supera la treintena de traducciones para editoriales como Salamandra Graphic, Fulgencio Pimentel, Sapristi, Lumen o Blackie Books, entre los que me gustaría destacar los siguientes: Barrios, bloques de basura, de edición muy reciente, o sea, está casi recién salidito del horno. El cuento de la criada, Epiléptico, ni más ni menos, El ascenso del gran mal, Doctora Laura, dígame, Luis entre fantasmas, Oscuridades programadas o La ternura de las piedras, entre otros. André Heschma, el apellido es impronunciable. Bien, también conocido por su marca Alemol. Se licenció en Filología Española y Filología Inglesa en Alemania. Es traductor e intérprete de alemán, autónomo desde el año 2002 y traductor e intérprete jurado desde el año 2007. Desde el 2004 es miembro de la SASA, Red de Traductores e Intérpretes de la Comunidad Valenciana, de la que fue vicepresidente y presidente interino. Es el creador de un blog bilingüe llamado Diario de un Alemán y de la publicación humorística en Mundillo Today. Desde el año 2011 traduce cómics y novelas gráficas. Entre ellos, ha traducido 2 obras ganadoras del Premio Nacional del Cómic: El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim, y Arrugas, de Paco Roca. Obras de Max Nadar, Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí, Miguel Ancho Prado, Álvaro Ortiz y las nuevas entregas de Mortadelo y Filemón. Esther Cruz Santaella, hola, estudió traducción e interpretación en la Universidad de Málaga y desde el año 2004 se dedica a trasladar textos de un idioma a otro, en concreto del inglés, del alemán y del griego al español. Después de pasar unos 10 años colaborando con agencias de traducción y gracias a eso tocar palos como la fotografía, el arte o la política, la medicina o el software puro y duro, se coló en la que era su mayor pasión, laboralmente hablando, la traducción editorial. Esto le ha permitido traducir no solo ficción, sino también guías de viaje, cómics, autobiografías y alguna novela juvenil para editoriales como Capitán Swing, Ciruela, Pepitas de Calabaza, Volcano, Salamandra Graphic, Barret o Fulgencio Pimentel, como por ejemplo, también muy reciente, Ventiladores Clay, Arte, ¿por qué? La vida es buena si no te rindes, Aquí y aquí, o Tenéis envidia de mi mochila voladora. Tanto Esther como Regina, por cierto, junto con Julia Osuna y Laura Salas, fundaron en el año 2014 el colectivo de traductoras de cómic Las Cuatro de Sildávila. Y por último, que no por ello menos importante, tenemos a Raúl Gisbert Cantó. Él es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia, donde también cursó el máster en profesor de secundaria y el máster en traducción creativa y humanística. En la actualidad está terminando su tesis doctoral centrada en la semiótica de los medios audiovisuales, principalmente el cómic y el cine, y es profesor asociado en la Universidad de Valencia, donde también ha sido traductor en la Facultad de Medicina. Además, pertenece al grupo de investigación CITRANS y ha publicado varios artículos científicos basados en la traducción,
la semiótica y los medios audiovisuales. Bien, y hechas las presentaciones oportunas, empezamos con la mesa redonda, con la que yo persigo básicamente dos objetivos. Por una parte, me gustaría que nos explicarais cómo llega un traductor a especializarse en la traducción de cómics, teniendo en cuenta lo siguiente, y a mí esto me parece importante. Primero, lo variopinto que ya de por sí es el medio del cómic. Segundo, la escasez de investigación académica, no solo ya en torno a la traducción de cómic, sino también en torno al medio del cómic. Y tercero, la poca atención que se le concede tanto en grado como en posgrado, sobre todo si comparamos esta especialidad de traducción con otras. Por ejemplo, hay másteres que incluyen un módulo de traducción de cómic, pero cursos de especialización solo de cómic, yo solamente conozco uno, que es el curso de experto en traducción de cómics que ofrece el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, y por otra parte, me gustaría que nos explicarais cómo se introduce un traductor en el mundo de la traducción de cómics. Un mundo, por cierto, que ha crecido mucho, como sabéis. De hecho, en torno al 75% de los cómics que se editan en España son traducciones del inglés, del francés y del japonés, básicamente. Corregidme si me equivoco. Bien, ya sin más dilación, empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo llega un traductor a especializarse en la traducción de cómics teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente? Me gustaría empezar por Regina, porque ella, además de ser licenciada en traducción, bueno, hizo un máster donde había un módulo dedicado a la traducción de cómics. Sí, es verdad. Pero la verdad es que, no sé, me da un poco de cosica empezar yo porque lo que voy a decir es, voy a apelar al factor suerte que yo creo que desempeña un papel muy importante dentro de las opciones que uno tiene cuando, o sea, sí, uno puede querer traducir cómics, pero también puede querer traducir novela negra, también puede querer traducir literatura infantil, también puede querer traducir literatura chiclit, y es un poco también, en mi caso concreto, yo no lo busqué. Respondiendo también un poco a la introducción que hacías al asunto, es verdad que hay pocos cursos o formación universitaria, creo, específica dedicada al cómic. Pero yo creo, mi percepción es que hay una oferta que va acorde con la demanda. Quiero decir, está bien ubicada donde está, para empezar. Me parece que está bien que el marco en el que se engloban esas asignaturas, esos bloques dentro de másteres, sea dentro de la traducción literaria. Y creo que Esther y yo vamos a incidir un poco en eso también, en cómo la traducción del cómic, ese giro que ha dado en los últimos años, tiene más que ver con la literatura que con algo propio y específico que uno tiene que estudiar y formarse y llegar directamente hasta ahí. Creo que tiene muchos meandros, como tiene el propio cómic, que es tan amplio y hay tantísimos subgéneros, si queremos llamarlo así. Y bueno, en mi caso concreto, pasando a lo concreto, fue un poco casualidad. O sea, los dos primeros encargos profesionales que me llegaron como traductora, uno era un ensayo sobre la muerte de Balzac, escrito a finales del siglo XIX, y otro era un cómic sobre la llegada al poder de los Gemeres Rojos y la experiencia personal de ese autor. Entonces, a partir de ahí, va uno tirando del hilo y van saliendo más encargos. Yo sí que había recibido formación dentro del máster, había tenido una asignatura dentro del máster que era traducción de cómic, impartida, por cierto, por María López Villalba, que es la fundadora y coordinadora de otro curso que hay en la Universidad de Málaga, un curso de especialización en traducción de cómic que hasta ahora se ha venido celebrando bianualmente, se celebró en 2014, en el 16 y en el 18. No sé si ahora... ya dejó de editarse. Ya, o sea, ya no, que yo sepa,
La última edición fue en el 2018. Claro, por eso digo que en teoría tocaría ahora en 2020, pero tal y como están las cosas, no sé si son las mejores circunstancias para convocar otro curso. Y en ese curso, tanto Esther como yo hemos sido luego docentes, o sea que es como que al final tiene una percepción de que va muy rápido la cosa. Entonces vamos también un poco avanzando a la vez que va integrándose el cómic dentro de la cultura mainstream. Tengo yo esa sensación, no sé qué opinaréis los demás. André, a mí me gustaría que tú dieses tu opinión ahora porque tu trayectoria es muy curiosa. Tú no estudiaste traducción, eres filólogo y, bueno, en una ocasión me comentaste que hiciste cursos, ¿no? Para especializarte un poco, bueno, lo que es el medio del cómic. ¿Tú realmente, tú dirías que hay que ser traductor para dedicarse a la traducción de cómic o no, simplemente siendo o filólogo o ni siquiera filólogo, haciendo cursos, por ejemplo, de especialización en la traducción de cómics? Se puede llegar a traducir cómics, por ejemplo, de este calibre, como Cáncer Vixen, que ahí ya, yo no solamente hay que saber traducir cómics, es que hay que saber de lenguaje médico, estar especializado en temática médica, porque aquí, por ejemplo, incluye la autora del cómic ni más ni menos que un informe de laboratorio. O sea, para entender esto, además de saber traducir cómics, hay que tener una formación en medicina, ¿no? O, por ejemplo, cómics como Logicomics, que hay que saber física para traducir esto. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se come? Hay que ser traductor, hay que... o un médico, por ejemplo, un físico que conozca muy bien el idioma y haga algún curso de especialización en traducción de cómics, ¿basta con eso? Pues la verdad es que, bueno, antes que nada, perdón por el sonido, que me han dicho que se me escucha un poco mal, pero espero que se me escuche. Eh, Me has hecho una pregunta justo a mí que, claro, yo soy un poco, se puede considerar intruso, porque justo por lo que dice, no tengo formación de traductor, sino de filólogo, que hace tiempo no era, bueno, era bastante habitual que alguien no tuviera formación de traducción para el traductor, porque no existían muchas carreras, pero claro, desde hace años sí que existen, hay muchos traductores bien formados y los que venimos de otras carreras, a veces nos sentimos un poco extraños, aunque claro, se puede asimilar en nuestra profesión, que es una profesión libre, se pueden suplir la falta de formación universitaria con la formación buscada por uno mismo. Es un poco lo que ha pasado en mi caso, que hice cursos de traducción después de acabar la carrera, pero no centrados en la traducción editorial. Yo primero, bueno, era traductor bastante generalista, luego pasé la traducción jurídica, aprobé el examen de traductor jurado. Entonces, todo mi camino apuntaba en otra dirección realmente, pero mis inquietudes iban un poco más allá. Entonces yo, por mi cuenta, me interesaban los cómics, aunque durante unos años los había dejado un poco de lado. Y un día, pues, con caso concreto, con Arrugas, volví a encontrar esa pasión por los cómics, que estaba un poco perdida. Entonces, primero me formé de nuevo como lector de cómics, empecé a leer más a raíz del boom también de la novela gráfica, y al mismo tiempo descubrí que muchas de las obras que me gustaban, como Arrugas, no estaban traducidas al alemán, que luego despertaba mi inquietud como traductor. Y veía ahí, digamos, una especie de posibilidad de entrar en el mercado editorial, aunque no me hacía muchas ilusiones porque me faltaba la formación, me faltaban los contactos, me faltaba todo. Solo, entre comillas, estaba mi interés y la pasión al principio.
Lo poco habitual, o igual no, por lo que cuenta Regina, que en mi caso también jugó la buena suerte a mi favor. Contacté con editoriales en Alemania y parece que llegué en el tiempo oportuno y a las editoriales oportunas. No fue a Arrugas la primera traducción que hice, pero sí a raíz de la toma de contacto y la propuesta de esa obra para traducir, salió la primera colaboración, que fue precisamente El arte de volar. O sea que ya un proyecto bastante grande para empezar. Justo eso también, sí, enseguida a colaborar, ver la responsabilidad que llevaba de trasladar una obra tan importante, tan grande al alemán, y me formé por mi parte como autodidacta, leyendo la poca información y la tesis, tesinas, lo que se puede encontrar, para formarme, aparte de, bueno, tenía una trayectoria también de hacer traducciones audiovisuales que evidentemente ayudaba. Había hecho alguna traducción editorial, pero no en cómic. Entonces, como llegué ahí a los cómics, pues por pasión y por iniciativa propia. Interesante. Raúl, tú que estás en el mundo académico, según tu opinión, los contenidos que se dan en los cursos de posgrado, por ejemplo, dan una idea real de lo que es el medio del cómic y abarcan con holgura los problemas y las estrategias de traducción y, por supuesto, el mercado de trabajo, o esto apenas se toca. No, apenas. Esto realmente, yo cuando cursé el máster de traducción sí que había una asignatura que se llamaba traducción de cómics y publicidad. Entonces estaba todo junto, ya no era solo una asignatura, sino cómics y publicidad directamente. Y nada, y fue, gracias a esa asignatura fue la que me animó también con la tesis, gracias a esto del cómic. Y sí, como comentas, lo que digamos que se centra, esta asignatura se centraba en problemas de traducción de cómics simplemente, es decir, problemas de espacio, problemas de registro, el dibujo, onomatopeyas, todo a nivel lingüístico y en este caso más visual, de espacio, pero ya está, simplemente nada más lejos de salidas profesionalizantes, del mercado, de esto no. Pero además tenemos que tener en cuenta que era una asignatura compartida también con publicidad, por tanto dimos unas cuantas sesiones de cómic y otras cuantas sesiones de publicidad. No, tampoco se podía profundizar mucho por el tipo de estructura que tenía esta asignatura. Sí, yo tengo la sensación de que el cómic, la traducción de cómic, no ha encontrado su sitio en el mundo académico. Yo he oído que la traducción de cómic se da en lo que es el bloque de traducción audiovisual. En otras facultades se da en lo que es el bloque de traducción literaria o editorial. Raúl acaba de decir que se abordó en un curso de traducción de cómics y publicidad. Exacto. O sea, ¿esto tiene algún sentido? ¿No se debería ceder un espacio único, como propone, por ejemplo, Paco Rodríguez, a la traducción del cómic, y apartarlo de lo que es la traducción editorial, la traducción audiovisual, y bueno, verlo como una especialidad de traducción y no mezclarlo con la traducción literaria o audiovisual, que aunque tengan cosas en común, pero al fin y al cabo el cómic es el cómic y el cine es el cine? ¿Qué opinas tú, Esther, que hasta ahora no te he dado la palabra? Me ha tocado la gorda. No, perdón. Si alguien quiere opinar, que esto no es así, chacha, ordeno y mando. Bueno, yo sí me gustaría decir que, retomando un poco algo que se ha comentado antes, que la cuestión de ser traductor para traducir, en el momento en el que alguien traduce, ya es traductor, digamos. No quiero sonar a que voy en contra de la formación especializada, ni mucho menos, porque yo he cursado traducción,
Pero sí es cierto que hay muchas maneras de formarse. No creo que la carrera sea la única, por tanto, ni André ni nadie que venga de otra disciplina y se dedica a traducir y lo haga profesionalmente, lo vamos a considerar intruso. Así que no te preocupes, Andrés, nunca. Y bueno, creo que también pasa mucho en muchas disciplinas de muchas especialidades de traducción. Al final te encuentras textos médicos, textos de cuestiones de astronomía, de astrología, etcétera, etcétera. No sé, hay muchas especialidades, entonces requiere mucha labor de documentación. Así que es como con cada libro tienes que documentarte de alguna manera, tienes que convertirte en una mijita médica, en una mijita astróloga, en una mijita fotógrafa y todo eso con cada traducciones. Y bueno, el tema de darle un espacio tan concreto al cómic, pues yo creo que, hilando con algo que decía Regina antes, creo que la traducción de cómic está empezando a encontrar sitio conforme el cómic como tal está empezando a encontrar un sitio en el mercado, porque hasta hace 3 días eso eran cosas de dibujitos que leían friki y que era para niños o para gente que no había madurado, algo así. Entonces, poco a poco el cómic como tal está encontrando su sitio en las librerías, en el mercado de lectores, en los centros culturales, y por lo tanto lo irá encontrando en el mundo académico poco a poco. Si hace falta algo especializado concreto únicamente para el cómic, pues creo que dependerá de cómo evolucione eso un poco, porque me planteo que es lo mismo quizás que la traducción quizá de poesía, la traducción de ensayo. Quiero decir, yo lo englobo un poco con ese tipo de especialidades. Quizá para mí se aleja más de la audiovisual que de la literaria, aunque creo que esa percepción mía es por el tipo de cómic que yo traduzco. Y con esto hilo con una de las primeras cosas que decías tú, Blanca, de cómo especializarse dentro de un medio tan variado. Yo en ninguna de mis intervenciones, nada de lo que diga, casi nada se va a poder aplicar, por ejemplo, a los cómics de superhéroe o al manga, porque es algo que no trabajo y que creo que es muy distinto en muchas cuestiones de las que hacemos. Hay que tener otras cuestiones en cuenta, hay que haberse formado incluso de otra manera, porque hay que tener un bagaje de toda la historia del superhéroe y toda la historia del manga muy concreto para traducir ahí. No es lo mismo que coger una, yo qué sé, alguna obra de lo que también hay gente que llama novela gráfica, es como un poco distinto, ¿no? Entonces, creo que no sé si el mercado como tal da para especializar tanto desde el mundo académico el cómic, como para destinarle mucha carga académica concreta, de muchos cursos, etcétera, etcétera. Lo que sí estoy de acuerdo es que debería encontrar un sitio y no dispersarse entre la publicidad, el audiovisual, la editorial, como dispersarse. Al fin y al cabo yo le encuentro más sentido en el mundo editorial por cómo es el producto final, por dónde se distribuye y por cómo se comercializa, quizá. Por eso lo entronco más en lo editorial y le vería más sentido. Desde luego que ahí necesita un poco más de peso y de profesionalización, sí. Pero creo que eso se lo tenemos que dar, digamos, todos los que nos dedicamos a este mundo, se lo tenemos que dar desde todos los ámbitos, desde el académico e incluso desde el profesional, porque hasta hace nada también te encontrabas con compañeros que decían que podías traducir cómics sin contrato porque total no importaba nada, o que daba igual cuando cobrara el trabajo, o que lo cobraran más o menos, porque bueno, son cómics, entonces tampoco... Y te encontraba incluso gente que se dedicaba profesionalmente a traducir así, que se tomaba tan poco en serio la parte profesional en cuanto a condiciones laborales. Entonces, desde todos los ámbitos, creo que poco a poco hemos ido profesionalizándonos y eso llegará a reflejarse en el mundo académico de alguna manera, la verdad. No sé si he respondido a la pregunta en realidad. Sí, concrete, sí. Regina, por favor. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Esther y solamente quería ilustrar lo que ella estaba diciendo con un ejemplo que creo que es muy claro, y es que le veo sentido a escribir la traducción de cómic dentro de la traducción literaria, dentro del sector editorial. Nada más que hay que ver el interés que tienen muchísimas editoriales literarias en abrir colecciones de cómic
pues lo hemos visto en un montón de editoriales, en Salamandra, en Blackie Books, en Nórdica, en Galonero. Son editoriales literarias que tienen su propia colección dedicada al cómic. Y por otra cosa también que decías tú, Blanca, porque esas herramientas y esas estrategias que uno tiene que saber tener en su bagaje y utilizarlas y saber a dónde recurrir cuando te toca traducir un cómic sobre astronomía, sobre física, sobre matemáticas, sobre medicina, sobre psicología cognitiva, esas herramientas en buena parte están muy relacionadas con las herramientas que tiene cualquier traductor literario que se tiene que enfrentar a los encargos que le llegan y que puede ser una novela ambientada en la actualidad o puede ser, en fin, lo que todos ya sabemos, la cantidad de la variedad que hay dentro de la literatura. ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo, por ejemplo... Raúl, por favor. Vale, sí, no, yo lo mío es simplemente un apunte que lo que decía Esther, yo creo que lo que también, para intentar ir incluyendo el cómic en la universidad, por ejemplo, creo que debería hacerse de forma progresiva y sutil, por ejemplo, sobre todo en carreras de filologías o en traducción, por ejemplo, en lugar de hay que leerse 5 novelas, pues oye, intentemos leer 4 novelas y un cómic, por ejemplo, o vamos a traducir ese texto, traduzcamos un texto médico, un texto, no sé, y traducir un cómic, por ejemplo, usar unas cuantas viñetas. Es decir, yo creo que debería ser, yo creo que es imposible hacerlo todo de golpe, pero de forma progresiva creo que sí que se podría hacer. Claro, eso también requiere la voluntad del profesorado también de cambiar guías docentes, ir incluyendo nuevo material, buscarlo. Es mucho trabajo, pero claro, hay que tener también la voluntad para hacer esto. Formación del profesorado. Ah, claro, exacto. Porque, en fin, la traducción de cómics es otra especialidad como o la traducción de otro tipo de... Bueno, no, el cómic no es un género, pero bueno, otro tipo de géneros, ¿no? Uh-huh. Esther, y luego pasamos a André, ¿vale? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Raúl, claro. Por supuesto que una de las grandes formas de introducir también y de sembrar un poco la semilla en quienes estudian de que la posibilidad de traducir cómics está ahí también como un posible futuro laboral para complementar otras cuestiones laborales, pero bueno, está ahí. Entonces, claro, tendría que esa manera de fomentarlo es muy importante y también eso el profesorado tendría que formarse en las especialidades, en las especificaciones de traducir cómics, que podrían hacerlo perfectamente, lo mismo que ponen ejemplos de poesía, de ensayo, etcétera, etcétera, y saben detectar cuáles son los problemas o cuáles son las cosas más interesantes. Y creo que entronca mucho con lo que he dicho antes, de que es que hasta hace 3 días lo de acercarte a un cómic y verlo como algo con contenido literal y con importancia y con demás estaba fuera de lugar porque solamente eran superhéroes y dibujitos y no había nada más. Ni siquiera, quiero decir, no que incluye los superhéroes en esto, que se les sigue ninguneando porque se sigue creyendo que el cómic de superhéroes sigue estando por debajo de otro tipo de cómic, que también es como muy sangrante, pero bueno. Y quería decir que la formación que decía Regina, que la formación en traducción en general sirve para la traducción de cómics porque es que nos encontramos muchísimos problemas que son muy similares y tienes un poco esa capacidad de ver dónde está X problema y cómo solucionarlo si te has formado en traducción editorial. Es como que tienes un puntito ganado ahí. Entonces, incido un poco en lo de meter la traducción de cómics dentro de la editorial porque muchos mecanismos que utilizas para traducir un libro, ensayo, teatro, etcétera, etcétera, hay muchísimos puntos coincidentes. Por supuesto, en el cómic hay puntos que se van, algunos coinciden, de esos que se van y que se alejan de la literatura, algunos coinciden con el audiovisual y otros no. Otros quizá coincidan con la publicidad, pero bueno, ya ahí se entra en un terreno más difuso. Pero sí estoy bastante de acuerdo con ese tema de meterlo dentro de la traducción editorial como formación. Ya. André, por favor.
Bueno, yo quería hacer referencia a varias cosas que habéis dicho varios. Me ha parecido interesante lo que dijo Regina de la oferta y demanda, porque la verdad es que he visto un creciente interés en cómics, en traducción de cómics, en todo lo que es relacionado con el mundillo de los cómics, aunque también es verdad que algunos cursos o máster, como por ejemplo lo que decía Blanca antes de la Complutense, el de experto en traducción de cómic, se ofertó el año pasado, pero creo que no tuvo lugar por falta de alumnos, pero se vuelve a ofrecer este año. Entonces, la oferta a veces está ahí, pero igual no hay demanda o no hay, eh, no diría interés, pero igual no hay estudiantes que sepan que se puede trabajar en este ámbito, que se puede trabajar bien, que lo ven un poco como una especialidad curiosa, apartada de las comunes. Y por el otro lado, como tengo también la experiencia con Alemania, que realmente es mi mercado para el que trabajo, ahí veo también que la figura del traductor de cómics o un poco todos los que trabajan en el mundo del cómic, tanto los escritores como todos relacionados con los cómics, cada vez tiene más importancia también, por ejemplo, en charlas, en congresos, en ferias del cómic. Yo sé de un caso muy especial, es muy especial, pero en Alemania había una traductora muy famosa del Pato Donald, en general de Disney, de, traducía de Disney, el Pato Donald, el Mickey, bueno, todos un poco, y ella se hizo muy famosa porque empezó como secretaria, se formó como autodidacta también para traducir y creó una verdadera escuela de traducción, de una forma de trabajar tan conocida que le han dedicado un museo en Alemania. Existe un museo del cómic, pero específico dedicado a ella como traductora de cómic, que también ayuda a concienciar a que eso es una especialidad como otra cualquiera en la que se puede trabajar y ganar dinero y profesionalizarse como en otra cualquiera. Al mismo tiempo surgen, bueno, igual que aquí, tesinas, tesis que se dedican a la traducción del cómic, a ver un poco cómo se trabaja en toda la cadena, desde el principio hasta el final del cómic y específicamente nosotros los traductores. Y yo creo que va creciendo a la par el interés, la oferta y la demanda. No sé qué fue primero y qué tiene que crecer más para que crezca otra parte, pero sí que veo, o igual es porque me fijo más en los últimos años, pero veo un interés creciente tanto en España como en Alemania en la figura del traductor de cómics. No sé si compartís esta percepción los demás. Adelante, adelante, Esther. Añadir, aparte de que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Andrés, quería añadir que por supuesto es muy fundamental, creo, para formarse y evolucionar y desarrollarse como traductora de cómics, conocer muy bien el medio y no solo de los idiomas de los que quieras traducir, sino sobre todo también el medio de aquí. Es decir, saber qué se está moviendo, qué se hace, qué organiza o monta gente como Álvaro, por ejemplo, y otra gente, quiero decir, conocer, por ejemplo, a los críticos, lo que están haciendo, los libros que salen, qué se reflexiona, cómo está evolucionando el medio, qué autores hay, no sé, es como muy importante conocer cómo evoluciona tanto en contenido como en forma en cuanto a la evolución gráfica y la evolución literaria, por así decirlo, de las obras que se están creando, lo que vende en el mercado y lo que no vende también, para tener una perspectiva profesional de saber por dónde tirar. Creo que es bastante importante. En todas las especialidades es importante, pero en esta a veces se olvida un poco. Es como lanzarse a la piscina y no darle mucha importancia a lo que está pasando, y es bastante, no sé si es porque últimamente está evolucionando mucho y muy rápido el medio, pero me da la sensación de que hace falta conocer muy bien dónde te estás moviendo, tanto aquí como fuera,
para ir a la vez también a la par cuando tú estás traduciendo algo, cuando quieres traducir algo. Conocer muy bien el medio en el que te mueves, al fin y al cabo. Sí, sí. Me permitís solo una cosa respecto a todo lo que estáis diciendo. Yo creo que un poco de resumen de todas estas características de incorporación del cómic al mundo académico sería que no es tan importante que haya un curso de traducción de cómic como que el cómic esté en todas partes, ¿no? De alguna manera, introducir de forma generalizada el cómic como una forma más cultural, como una forma más artística, etcétera, etcétera, en los diferentes estudios. Es decir, yo creo que en ese sentido me parece muy interesante tanto lo que comentaba Raúl y lo habéis apostillado vosotras, que efectivamente lo que importa no es tanto que haya un máster en traducción de cómic, como que en el curso normal de filología o de cualquier carrera aparezcan los cómics con cierta normalidad y con la misma facilidad, pues como lo que tú decías antes, de que igual que te encargan un trabajo hecho sobre un libro de cualquier literato, pues que te encarguen uno sobre un cómic, ¿no? Yo creo que eso sí que sería una clave fundamental, ¿no? El que de alguna manera ya la academia se abriera completamente a introducir el cómic como una forma más. Vaya fomentando el interés y que se dé a conocer, porque claro, si no se conoce, es como lo que ha dicho antes Andrés, ¿no? No hubo curso porque no había alumnos suficientes. Y quizás no sea por falta de interés, sino por falta de conocimiento. Dirán, bueno, me voy a gastar un dinero y no sé si esto me va a ayudar a abrirme un camino en el mercado editorial, claro. Y claro, debería fomentarse más desde en grado. Y otra cosa que tenéis ahí, perdona Regina, es también lo que estabais comentando un poquito del intrusismo, ¿no? Que aquí, como decía Esther, que cualquiera puede traducir, pero quizá en el cómic se ha dado el caso de que cualquiera es cualquiera. O sea, sin casi ni siquiera saber idiomas, ¿no? Que realmente se ha dado una situación un poco de cierta alegría a la hora de que solo es un TVO y se puede traducir. Y todos conocemos casos donde, bueno, es que se inventaban los diálogos directamente. O sea, daban los TVOs japoneses y se cambiaban los diálogos inventados completamente, ¿no? ¿Para qué saber ni japonés? O sea, no tiene ni falta. Hay que ser simplemente creativo en este caso. Yo puedo deciros que como intruso profesional, pero como soy físico metido en el ámbito de las humanidades, soy una especie de intruso profesional en estas cosas. A mí me han ofertado varias veces traducir cómics y siempre he dicho que no, porque siempre he pensado que yo lo que podía hacer es ayudar, pero que necesitaba que alguien lo tradujera profesionalmente. No sé si en ese sentido vosotros y vosotras en estas traducciones utilizáis ayudas, esto que decía Blanca, ¿no? De la dificultad que tiene de traducir algo de medicina, de física, de matemáticas. Acudís a especialistas para que os ayuden y todo. Sí, totalmente. No sé. Vamos, estoy pensando en el último cómic que he traducido, que ha sido una auténtica pesadilla, porque era un cómic de 120 páginas, es una nueva traducción de Dios en persona, de Marc-Antoine Mathieu, y es un cómic con una carga filosófica y metafísica que es que me estaba volviendo majareta, y dice bueno, pues nada, y he tenido que realmente recurrir a gente que ha estudiado filosofía para preguntarle si el sentido que yo estaba captando era el correcto, y como eso me ha pasado con muchísimas cosas, cuando traduje Niño Prodigio de Michael Cooperman, que aparecen varios ejemplos del niño prodigio resolviendo problemas matemáticos. Yo, a diferencia de ti, Álvaro, yo soy totalmente de letras. O sea, yo dejé de estudiar matemáticas con 13 años y hasta luego, Mari Carmen. Y es que lo pasé muy mal. Por suerte, mi pareja es biólogo de profesión y estudió 2 años de matemáticas y me echó un cable. Y de hecho me echó tal cable que localizó que uno de los problemas estaba mal planteado. Y gracias a eso me salvé un poco. Pero sí, en ese sentido, pues sí, la ayuda es fundamental. Y hilando un poco con esto, también me viene a la cabeza que todavía pasa, y creo que va a seguir pasando, que por un lado es verdad que hay que celebrar esa pujanza tan feliz del cómic y que tenemos que aprovechar, como decía Raúl, para introducirlo y que esté a la orden del día, y que ni siquiera, ya no en la universidad, incluso en el instituto, que te manden a leer Ghost World cuando tienes 14 años, que es que te va a aficionar para siempre al cómic. Sino que dentro del propio sector
estemos al tanto de que hay que dignificar el oficio. O sea, a mí no me pueden venir a decirme que es que Marc Antoine Mathieu me lo puedo ventilar en 2 semanas porque tiene 120 páginas. Sí, chiquillo, pero ¿qué hay dentro de esas 120 páginas? ¿No? Entonces, hay que pagarlo bien, que igual también esa es otra de las explicaciones por las que no termina de cuajar una especialización súper específica académicamente. ¿Quién vive de traducir cómic exclusivamente? Yo no conozco a nadie que solamente traduzca cómic. Ojalá, vamos, pero por desgracia, entre que el volumen de trabajo y de publicación no da para que una persona pueda vivir exclusivamente de eso y que, en fin, que hay que seguir trabajando todavía muchas cosas en ese sentido, creo. Esther, por favor, y ya después de ti pasamos a la segunda pregunta, si os parece bien. Nos centramos más en lo que es el mercado, ¿no? Vale. Yo quería enlazar un poco con algo que comentaba Blanca antes, lo de que la gente no hay quizá mucha demanda a veces porque dice, ¿para qué voy a especializar en traducir cómics si esto no me va a servir luego para nada? Y creo que hila mucho con varias ideas que hemos dicho ya. Es que aprender a traducir cómics y cuando te especializas un poco te das cuenta de la cantidad de mecanismos que luego te sirven cuando traduces otro tipo de cosas. Porque traducir cómic te ayuda a coger una capacidad de síntesis, de concebir los textos de otra manera, de, no sé, te da una visión del contenido literario que no te da traducir otra serie de cosas. Y eso te ayuda mucho a traducir otra serie de géneros. Entonces sí que te sirve formar, con los espacios de formación en traducción de cómic te sirven para otras especialidades, no solamente para traducir cómic. Es como esa vía, es lo mismo que traducir, aprender algo en traducción editorial te sirve para el cómic, pues al revés también, se aprenden cosas, es una doble vertiente. Luego también tenía apuntado con el tema del intrusismo. Creo que ha pasado mucho, como voy a hacer una comparación que quizás sea un poco polémica, como por ejemplo la cantidad de poetas que se han lanzado a traducir poesía y han creado poemas muy bonitos, pero que eran muy malas traducciones. Pues con el cómic ha pasado muchas veces cosas similares. Sí, quizá tú tengas mucho el estilo del cómic, sepan muy bien cómo se habla aquí, cómo hay que, no sé, cómo se hace la onomatopeya, etcétera, etcétera, y entonces el resultado sea un cómic guay, pero como traducción no. Entonces hay que, como en cualquier otro tipo de traducción, evidentemente no cualquiera debería lanzarse, hay que tenerle un poquito de respeto a la profesión y por supuesto el respeto enlaza con lo que decía Regina y tiene que venir de todas partes. Y en cuanto a comentar, a preguntarle a profesionales de otras especialidades, yo alguna vez lo he hecho, pero la mayoría de las veces reconozco que lo que he pasado ha sido muchísimo tiempo leyendo documentación de otras especialidades, como leer y leer textos para terminar de entender ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando hice Asterios Polyp, ahí había un montón de cosas de arquitectura, de matemática, cuestiones de filosofía, no sé, y entonces me pasé muchísimo tiempo indagando. O traduje hace poco un cómic que tiene mucha carga histórica de la Segunda Guerra Mundial y hablaba de un bombardeo en concreto que, tal y como estaba formulada la frase, no me aclaraba con la fecha, por el orden de la fecha, porque no lo decía numérico y no sabía si era el orden inglés o el orden porque es alemán y no sabía si había mantenido el orden alemán, inglés, no sabía cómo estaba. Era el 9 de septiembre o el 11 de septiembre o el 9 de noviembre. Y tuve que buscar documentación en internet, vídeos y documentos históricos para intentar saber en ese pueblo cuándo había sido ese bombardeo. Y pasé muchas horas en eso, muchas horas. Nada, solo quería contar eso. Y si os parece, yo pasamos a la segunda pregunta. Bueno, ya se ha tocado así un poco, ¿no? Pasemos a la práctica profesional de la traducción de cómics.
cómo accede uno a este mundillo, aunque Regina ya ha hablado de eso un poquitín y también Andrés, cómo se abre uno camino y si contáis con ayuda. Por ejemplo, los traductores médicos, ¿no? Cuentan con foros de traducción para traductores médicos, con Medtrad. También hay asociaciones de traductores médicos, como Premédica. Yo supongo que en la traducción de cómic no habrá algo parecido, ¿o sí? Y bueno, yo quisiera saber cómo es vuestro, no día a día, pero cómo es la práctica en realidad de la traducción de cómics. Si contáis con revisores, cuál es vuestra relación con los maquetadores, cómo se llega a todo eso. Por una persona que esté pensando ahora mismo, jolines, a mí me gustaría dedicarme a la traducción de cómics, ¿no? Para que tenga así una idea de cómo se llega, cómo es la práctica de la traducción de cómics en general. ¿Voluntarios? Bueno, es que tengo la sensación de hablar mucho, por favor. No. Fenomenal, y dices unas cosas muy interesantes. Adelante. Yo entré también un poco, en realidad, al final de casualidad, pero a ver, al final pasa de casualidad, como en casi toda la parte profesional de la traducción, porque todo depende mucho de, claro, haberte formado y tener un currículum inicial en cuanto a formación que sea un poco aparente para cuando lo presentes a los sitios, y luego empezar a moverte bien y saber moverte y saber, por ejemplo, plantear propuestas editoriales, como que empiecen a verte, las editoriales y que empiecen a verte tus compañeros que ya están metidos. Porque una de las vías principales por las que te puede llegar un trabajo es porque fulanita no lo puede hacer y se acuerda de ti. Porque te conoce, porque te ha visto en muchos sitios, porque sabe que estás intentando entrar y dice, oye, pues voy a poner en contacto a esta persona. Y entonces te deriva el trabajo. Eso pasa. Y también pasa, por ejemplo, en los másteres que hay, pues algunos tienes encuentros físicos con... encuentros físicos, eso suena muy raro. Encuentros con editores, quiero decir, gente ya del mundillo, entonces un poco que vean tu interés. Eso creo que es bastante importante. También, por ejemplo, acudir a ferias del libro, el Salón del Cómic, el Graf, conocer un poco bien, al final es conocer el mundillo, moverte en el mundillo. La presencia física también es importante para que no sea solamente un espectro al otro lado de la pantalla. Y yo creo que eso es importantillo para estar presente de alguna manera y que te deriven trabajo. Y así fue como me llegó a mí un trabajo, porque una amiga, la editorial le dijo, mira, necesitamos a alguien de alemán, no conocemos a nadie, tú conoces a alguien, y le hablo de mí y me llegó mi primer cómic y a partir de ahí fui enlazando otros. Entonces creo que es bastante importante. Y respecto a la relación con maquetación y con corrección y demás, por desgracia es tendente a nula. Pero parece que desde la parte editorial se tiende mucho a separar un poco y compartimentar. Entonces siempre se hace un poco de barrera. Desde la traducción hay casi ningún contacto con maquetación. Bueno, con corrección hay un contacto, pero siempre un poco desviado, ¿no? Es como tú puedes hacer, tú puedes hacer comentarios a cualquiera, pero siempre van pasando por el filtro de la editora que tengas, en la que se encarga de poneros en contacto, es decir, ella es la que media, por así decirlo, esa persona media, pero tu contacto directo no tiene, entonces es cierto que sería más fácil, sí, sería más fácil y directo, pero por algo en las editoriales no gusta que haya un contacto directo, no sé, no entiendo muy bien por qué, supongo que tiene su razón de ser, evidentemente. Sí, yo solo quería puntualizar que eso pasa en el cómic y pasa en todos los otros ámbitos de la traducción literaria, es decir, raras veces tiene uno
una traductora contacto con quien te corrige el texto. En el caso del cómic es todavía más dañina esa falta de comunicación, porque además de la persona que corrige el texto, está, como decía Esther, el maquetador. Entonces al final se puede liar un cacao gordísimo, que si por un casual a ti no te devuelven o las correcciones del texto o directamente la traducción ya maquetada, pues igual salen cosas con las que tú no estás de acuerdo y se ha cometido algún atropello. Pero bueno, como decía, eso pasa con cualquier libro que se vaya a publicar. Pero en el caso del cómic es todavía más problemático, porque además hay una cosa de la que todavía prácticamente no hemos hablado, que es de esa relación tan íntima que hay entre el texto y la imagen. Y muchísimas veces tus decisiones como traductora van a estar condicionadas por esa imagen. Bueno, no condicionada, no quiero utilizar ese lenguaje de subordinación, pero sí está relacionada. Entonces, como dice Esther, muchas veces uno se harta de poner comentarios al margen explicándose, pero hay veces que a lo mejor hay una cosa que para ti es muy obvia, se te pasa por alto y luego ves que te la han fusilado en la corrección. Pues vaya. Hay un trío que no funciona muy bien, ¿no? Un trío, en realidad. Cada uno Lo suyo sería que Cada uno va a su una bola. tradujera, maquetara y todo, y ya está. Pero claro, eso tampoco creo que le haga mucha gracia a las editoriales en general, que ya le entregues el libro con el lazo puesto para que vaya a imprenta. Eso no puede ser. André, por favor. Pues solo puedo confirmar lo que han dicho ya las compañeras, que la relación con el, digamos, producto casi final, o las personas que intervienen ahí, es casi inexistente, en mi caso también. Solo tengo la suerte en el caso de las traducciones de Mortadelo y Filemón, que sí que yo tengo buena relación con el revisor, que luego me pasa la versión suya, que es mi traducción revisada, con comentarios suyos, con algunas correcciones y con preguntas para ponernos de acuerdo con la versión final. Pero realmente es algo que no suele pasar, y normalmente yo me encuentro, como las compañeras, las traducciones impresas que pueden variar, y a veces bastante, de lo que yo había enviado como traducción. Es una pena, que no sé tampoco la razón, si no se quieren complicar la vida, si es por falta de tiempo, falta de margen, de lo que sea, pero sí que es la práctica habitual que yo mando la traducción y la siguiente vez que la vea es cuando me llega el ejemplar ya impreso. Entonces, muchas veces ni lo abro porque me da pánico lo que me pueda encontrar. Si luego me leo alguna buena crítica por ahí en la traducción, pues igual lo abro, pero me da un poco de pánico, porque sí que no sabes lo que puedes encontrar, cuánta mano han metido en lo que habías preparado tú, porque sí que le dedicamos tiempo, y como dice Regina, realmente tomamos decisiones basadas en la lógica, en la imagen, que el redactor puede que trabaje solo con el texto, lo lea, no le fluya, pero no se preocupa por ver por qué no fluye en ese momento, qué es lo que, con qué puede estar relacionado. Entonces, es un problema habitual, y no veo que vaya mejor, que se busque más la relación con el traductor para lijar esa versión final. Y respecto a... Antes hablábamos también, bueno, quería retomar lo que hablábamos de cómo llegar a la traducción de cómic, porque preguntabas para alguien que puede estar interesado, algún estudiante o alguna persona para buscar el acceso. Quería comentar que yo suelo recomendar lo que me ha funcionado a mí, que es la iniciativa propia. Encontrar algo que te gusta, porque al final también te tiene que gustar lo que haces, y mandar un informe de lectura, mandar información sobre esa obra que, bueno, evidentemente tiene que estar sin traducir, pero tomar la iniciativa y proponer proyectos, porque si no es muy difícil entrar así por las buenas si no tienes contacto con las editoriales. Luego, en mi caso, la cosa fluía y me han ido recomendando entre editoriales, que en Alemania parece que hay buena relación entre unas y otras,
y se conocen bien, y cuando un traductor pues funciona en una, pues lo recomiendan a otra, y hay buen rollo en ese sentido. Así que una vez dentro de ese mundillo es más fácil. Lo difícil puede ser abrir la puerta y meter el pie. Bueno, ¿te querías decir algo o pasamos a la Sí. próxima? Quería comentar, es que no sé si hemos dejado muy claro el tema de cómo es el proceso de traducción en sí, de cómo trabajamos. Y solo quería resumir súper breve que la cuestión es que te envían el cómic en PDF o papel, tú haces un Word con indicaciones de dónde va tu traducción y dónde debe ir, luego lo suyo es que te devuelvan una corrección, tú digas si sí o si no, y lo ideal es que al final te devuelvan la maqueta para que tú la mires una última vez. Eso es como lo ideal, pero cada vez eso va un poco más complicado. Hay veces que no te llega, muchas veces no te llega la última maqueta, y ahí es donde están muchos de los problemas de los que estábamos hablando. Y luego una cosa que ha dicho Regina, el tema de plantearse como traductora y maquetadora, las dos cosas, no sé si termina de funcionar, no conozco mucha gente que haya conseguido hacerlo o que se haya conseguido especializar tanto. Lo único que quiero dejar claro es que si se hace, son dos trabajos distintos que hay que cobrar aparte. Claro, claro. No puede ofrecer una traducción maquetada tal cual, porque la gente que maqueta, quiero decir, eso es un trabajo también, que hay que tomárselo muy en serio. No cualquiera puede maquetar, ni muchísimo menos también. Eso tiene mucha, mucha tela, el tema de la maquetación y la rotulación. Y nada, solamente quería apuntar eso. Una cosa que me gustaría apuntar ahí es que, claro, ese trabajo de maquetación, de rotulación y de traducción muchas veces parece que sea indivisible. Estoy pensando en las obras de Chris Ware con el extraordinario trabajo que hacen María Eloy García y Rocío de la Maya, que parecen la misma persona dividiéndose en un trabajo complicadísimo de pensar por separado, o la reciente edición de Mis 100 demonios de Linda Barry, ¿no? Que en el cómic sí que se da esa situación donde tenéis que trabajar codo a codo necesariamente con el... Entiendo que a lo mejor en muchos cómics no, pero en otros es necesario que se trabaje codo a codo con el maquetador, ¿no? O con la maquetadora. Además, me parece muy oportuno tu alusión a Linda Barry, porque me consta que Linda Barry, uno de los motivos por los que ha tardado tantísimo en llegar a España y en traducirse al castellano, es porque Linda Barry juega tantísimo con imbricar el texto y la imagen, que era muy, muy, muy complicado desde el punto de vista de la maquetación. Sí, complicado, ¿eh? Una pequeña intervención, porque se nos ha olvidado una parte. Has hecho muchas preguntas y creo que hemos respondido solo parte. Preguntabas también si tenemos cohesión entre nosotros, si nos unimos, si tenemos algún foro en el que nos podamos unir. Y la verdad es que yo he ido buscando últimamente el contacto, bueno, últimamente en los últimos años, contacto con productores de cómic cada vez que me encontraba alguno, en congresos, en jornadas, donde sea. Sé que nos pasa a todos un poco igual, que trabajamos aislados, es una especialidad muy concreta, no somos muchos y estamos muy repartidos, pero sí que hemos creado en los últimos años, creo que algunos estáis, un grupo en Google, estamos en Facebook también con un grupo, y los dos se llaman Tradurietas, traducción historietas, Tradurietas, así que si estáis interesados, os invito a participar ahí. No hay mucho movimiento porque somos pocos, pero justo por eso invito a participar, porque cuantos más mejor nos intercambiemos, pues mejor para todos. Genial, pues no sabía yo que tú eras uno de los que está detrás de ese grupo, porque yo lo sigo. Y yo te veo. Yo te veo. Bien, pasamos ya para ir concluyendo a la última pregunta, si os parece bien o queréis añadir algo más. Bueno, quizá también aquí cabría, que en nuestro caso, en el de Esther y el mío, mencionar que uno de los motivos que a nosotras nos llevó... Eso es Tradurietas, para que lo veáis. Que uno de los motivos que nos llevó a, entre comillas, asociarnos, juntarnos
como traductoras de cómic era también un poco eso, la ayuda mutua y tener también un apoyo, ¿no? una especie de foro en el que poder exponer tus cuitas y tus problemas y buscar la ayuda de tus compañeros que también traducen cómics, tus compañeras en este caso. Sí, claro, Bueno, nosotros en Sildavia fue un poco también el tema de, yo qué sé, nosotras 4 pues podíamos hacer algo en común y también las reflexiones que hagamos las hacemos en común y como hacer un poco de peso colectivo, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido de reflexión sobre lo que hacemos, un poco en todo. Y yo creo que nos sirvió bastante, sobre todo al principio, al menos para estar las 4 no sentirnos tan solas, ¿no? Sí. bueno, está claro que la unión hace la fuerza. Sí, siempre. Eso es así. Y el apoyo de los compañeros es esencial para todo. Aunque haya gente que piense lo contrario, ¿no? Y se muestre recelosa, ¿no? Que a lo mejor me quitan trabajo o no sé, no, al contrario. La unión hace la fuerza y os doy la enhorabuena por la iniciativa de Traducirietas porque yo la conozco el grupo y está genial. Bien, ahora si os parece bien paso ya a la última pregunta para ir concluyendo. En cierta ocasión yo le oí decir a Nuria Molines Galarza, profesora de la Universidad Jaume I, lo siguiente: necesitamos saber, que ya salió esto antes a colación, necesitamos saber leer cómic para poder traducir más allá de las palabras. Afirmación con la que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué cómics recomendaríais vosotros a los oyentes, a estos estudiantes de traducción que están pensando en dedicarse en un futuro a la traducción de cómics? ¿Qué cómics le recomendaríais para que poco a poco vayan conociendo este medio que es vastísimo? Eso por una parte. Y por otra, ¿qué libros teóricos sobre cómics también recomendaríais? Porque claro, el medio hay que conocerlo. O sea, lo que es el lenguaje, la gramática, metáforas visuales, en fin, todo lo que rodea al medio del cómic. ¿Voluntarios? Raúl, por favor. Empiezo yo si queréis. Yo, bueno, gracias a la tesis, claro, conozco muchos títulos, he leído muchísimo y, claro, tengo una lista interminable de libros que he leído y todo, pero bueno, podría recomendar 2 o 3. Álvaro después ya comentará muchísimo más, supongo, pero el primero de ellos que voy a comentar es el de Scott McCloud, de Entender el cómic, que es el cómic explicando el cómic, es como, yo creo que es algo básico. Después tenemos el de Will Eisner, también el cómic, el arte secuencial, también bastante, creo que es una de las bases. Y después, uno que me ha servido también mucho para entender no solo lo que es el lenguaje del cómic, sino cómo se construye el cómic, es uno que se llama La arquitectura de las viñetas, de Rubén Varilla. Estos 3 para mí han sido como una de las bases para adentrarme en el mundo del cómic. Y ahora, pues nada, te doy la palabra a ver qué otros títulos podemos comentar. Yo creo que si alguien dice que no le gustan los cómics o no lee cómics, es porque no ha encontrado los cómics que le encajan. Porque realmente no es un género en sí que le puede gustar o no gustar, sino es un medio que transporta. Bueno, es como si si dices que no te gusta la literatura, pues algo te gustará, igual la novela policíaca o las autobiografías, igual de esa variedad que hay en la literatura normal, por decirlo así, también existen los cómics. Entonces, si alguien no sé, le gusta la temática histórica, pues tiene cómics históricos. Si a alguien le gusta la medicina, pues tiene los cómics de medicina. Hay cómics para todos los gustos. Hay cómics infantil, juvenil, adulto, cómic pornográfico, cómic, no sé, macarra, que tengo aquí el último. Si alguien dice que esto no le hace gracia, pues no sé, hay cómics para todos los gustos. Por eso no recomendaría un cómic en concreto, sino decir que alguien pues
si tiene un mínimo interés y si está abierto al medio, que investigara por su cuenta un poco qué le puede gustar, que de acuerdo con sus propios intereses de literatura en general. Y en cuanto a libros teóricos, voy a hacer un poco de publicidad para Paco, mi compañero Paco, porque este libro me parece fantástico. Francisco Rodríguez, Paco para los amigos, que también habla en esta jornada y la verdad es que es muy interesante y da bueno, es cómic y traducción, como se titula, y da un vistazo muy amplio, pero también muy concreto y profundo a cómo funciona el cómic y qué hay que tener en cuenta en la traducción. ¿Regina? ¿O Esther? Yo, enlazando un poco con lo que dice Andrés, de cómo, de que es verdad que no, que todo el mundo, hay un cómic que te tiene que gustar, solo tienes que encontrarlo, pues me gustaría comentar algunas fuentes o algunos libros que se van publicando periódicamente y que está muy bien seguir porque de ahí puedes sacar muchísimas ideas de decir, joder, esto a lo mejor me interesa, esto me puede gustar, por esta vía puedo investigar a ver qué más puede haber y en ese sentido yo leo cada vez que sale el Cuco, los cuadernos de cómic que coordinan Gerardo Vilches y Octavio Beares, donde hay reseñas, donde hay artículos académicos que perfectamente podrían estar en cualquiera de las revistas indexadas y tal. Y por otra parte también me parece muy interesante el anuario que saca a finales de cada año o a principios, Hot Down, que creo que ya lleva 3 y que el primero lo hizo un poco por su cuenta, pero a partir del segundo lo hacen en colaboración con la Asociación de Críticos de Cómic. Y ahí se recogen, creo que un centenar de cómics, se recoge lo que se supone que ha sido la cosecha del año y hay bastantes reseñas de las firmas más con más valor que pueda haber en este país, de críticos de cómics que van comentando los cómics y hacen sus reseñas. Luego hay páginas web como 13 millones de naves, La Casa de Él, donde publican con muchísima frecuencia entrevistas, reseñas, artículos. Y en ese sentido también estaba muy bien entre cómics, web de la que creo que se va a rescatar el archivo para que por lo menos esté accesible a los usuarios de Internet, que somos muchos. Y luego, en cuanto a cómics, perdón. Y hablando de revistas, también ya añadiría TVOsfera. Claro, sí, TVOsfera, como que yo creo que prácticamente es la mejor base, la base de datos más completa de obras publicadas. Y bueno, ya, por ejemplo, pues si te interesa la historia, como decía André, pues hace poco ha salido un libro de David Fernández de Arriba, que es estudioso, es historiador, y ha sacado un libro que se titula Memoria y Viñetas, y que es fantástico, que propone 12 cómics españoles, y cómo su manera de abordarlo desde el punto de vista para el aula, que también un poco viene muy a cuento con el tema de nuestra mesa. Y no sé, ya luego si pasamos a libros, a cómics, pues yo obviamente siempre recomiendo Asterios Polis porque es como una especie de biblia del cómic y de todo, de la contemporaneidad y de la vida en este mundo que nos ha tocado tan loco. El Kramer Sergot, que aunque se publica de higo a pera, cuando sale saca un poco lo mejor que se está haciendo dentro del cómic en Estados Unidos, está siempre... y además está tan bien hecho que da gusto tenerlo entre las manos. Y bueno, ya pues ir enfilando un poco por género. Si te interesa la crónica periodística, pues por supuesto Joe Sacco, Igor. Si te interesa la autoficción, la autobiografía, evidentemente Alison Bechdel, Persepolis, Maus. Ahora que está tan de moda Las Meninas con el episodio este del Ministerio del Tiempo, hay que leer Las Meninas de Santiago García y Javier Olivares, porque es también, como decía la cita esa que tú has dicho, educar también la vista y el cerebro a leer cómics. Y eso es una formación que no termina nunca, porque es tan rica que... Sí. Esther, bueno, estás muy calladita, ¿eh?
Sí, ya era hora de que me callara un rato. Yo iba a hablar de TVOcera porque es cierto que es muy, muy interesante. Y luego, como ya había apuntado muchísimas, quiero decir casi todo lo que tenía. Bueno, es que tenía varias cosas apuntadas por comentar. El libro que sacó Gerardo Vilche hace relativamente poco, del boom al crack, creo que también está muy bien para entender un poco, sobre todo, una evolución del cómic aquí en España, que es muy interesante como una perspectiva histórica, ¿no? Está bastante bien como para un conocimiento como de lo que se movía en cierto tiempo. Y luego, algo así más de diario, por así decirlo, yo recomendaría también seguir por Twitter perfiles de gente que se dedica a la crítica del cómic o de ciertos colectivos, no sé, como por ejemplo el de autoras de cómic, que está bastante bien, o los perfiles, en serio, esto va a parecer un poco peloteo, pero el perfil de Álvaro Pons está muy guay seguirlo, el de Gerardo Vilches, por supuesto, también, el de Elisa McCausland también, y luego ponerse la hora del bocadillo en Radio 3, que está también muy guay, para ir sabiendo un poco, no sé, son cosas que se pueden hacer más de día a día y de a raticos para enterarse un poco. Y en cuanto a obras, pues aparte de que ya lo que habéis dicho, que hay que encontrar un poco, cada una tiene que encontrar su sitio, yo esto no ha sido adrede, sino que estoy en recolocación de estanterías y ahí tengo un montón de cómics, pero bueno, todos esos y muchísimos más. Pero por supuesto el Fan Home hay que leerlo, creo yo, From Hell hay que leerlo, Los surcos del azar también de Paco Roca, en fin, por gustos personales, La broma infinita también lo recomendaría mucho. Y luego un autor que a mí me gusta muchísimo, que es de otro rollo muy distinto, es Simon Hanselman, que es una maravilla todo lo que hace. Y Agujero Negro también, me encanta, no sé, son cosas creo que dan buena cuenta de estilos muy distintos que te pueden servir para encontrar alguno que sí que te guste. Bueno, y otro que me parece fascinante en cuanto a cómic periodístico e incluso histórico, que es El fotógrafo. Es cierto que es una obra grande, como una inversión económica, ¿no? Pero que está muy bien. Y bueno, y a Tilly Walden yo la recomendaría mucho también, en general, un poco. Sobre todo Pirueta, personalmente, pero bueno. Y Ventilador Skype, por favor. Claro. Y bueno, es como, no voy a hacer autopublicidad, pero evidentemente Ventilador Skype es una pasada muy grande. Bueno, ahí a ver, y Chris Ware, hay que conocer a Chris Ware, yo qué sé, es que tengo un montón de gente más aquí, a Ralph Koenig hay que conocerlo también, no sé, a mucha gente. Ya iréis conforme a cada uno encuentre su sitio, pues que vaya tirando por ahí, pero los grandes nombres, por supuesto. Y Ventilador Skype, aunque sea muy largo, sí. Decir. Álvaro, y tú que eres el gran experto... Ay, perdón. No, nada. El experto, ¿tú qué libros teóricos sobre el cómic recomendarías para que la gente vaya aprendiendo a leer imágenes? Uno de los problemas que tenemos es que no hay mucha traducción de libros teóricos. Eso es un grave problema. Tenemos algo de buenos libros teóricos en España, pero nos falta. De hecho, tenemos posiblemente algunos de los primeros libros teóricos. Yo siempre he dicho que yo empecé a querer escribir sobre cómics leyendo los cómics Arte para el consumo y formas pop de Terence Simoix, que es nada más y nada menos que del año 68, y que ya hace una buena introducción teórica, todavía con ciertos problemas, pero luego tenemos los libros de Román Gubern y Luis Gasca, que son fundamentales para entender la historia de la investigación del cómic en España, ¿no? A partir de ahí hay muchos, se han citado muchos aquí y coincido prácticamente en todos, pero creo que todavía falta mucho libro por traducir, mucho libro que no ha llegado. Estoy pensando, por ejemplo, en un libro fundamental que es Le Système de la bande dessinée de Thierry Grunstein, que no se ha editado en España nunca, ¿no? Y es un libro clásico de análisis semiótico. Hay muchos libros que, por desgracia, son completamente desconocidos. Yo, esto que veis ahí atrás, bueno, pues, vivo más que nada oculto por los cómics, pero lo que veis en este lado de aquí, todo eso es libro teórico. O sea, hay casi 1000 libros teóricos.
prácticamente ninguno está en castellano. Hay bastantes, 300 libros teóricos en castellano, ¿no? Pero la gran mayoría, unos 700, 800, están en otros idiomas, y ahí notamos esa falta de incluso análisis de autores, ¿no? Algo que es tan necesario como analizar autores. Pues no hay un libro que analice a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que es fundamental para entender el cómic, y que algunos de sus historietas merecen en sí mismas una tesis doctoral. Estoy pensando en la historieta del Miserere, adaptando a Becker, ni más ni menos, ¿no? Que realmente es todo un prodigio de composición, de ritmo, de narrativa. Entonces yo creo que nos falta mucho todavía, y esto entronca mucho con esta mesa, traducción de libros teóricos. Nos falta todavía tener libros clásicos de la teoría del cómic traducidos al castellano, que todavía no están. Afortunadamente algunos sí que están. Afortunadamente también vemos como cada vez más hay más intento, más generación de contenidos desde aquí, desde España, desde cierto ámbito académico. Estaba hablando, por ejemplo, Esther, del libro del Crack Boom, donde también colaboro yo, supongo por viejo, porque me tocó vivir esa época. Pero, por ejemplo, de los años 80, que es una época fascinante del cómic en España, bueno, pues hay muy poquito, pero aparte de ese libro tenemos también Imágenes del Desencanto, de Pedro Pérez del Solar, que es un libro extraordinario, o muy recientemente el libro de Julio Gracia sobre revistas de los 80, que también me parece muy interesante. Yo creo que en ese sentido es mucho más interesante todavía el hecho de que hay dos editoriales, una académica y otra privada, que han creado líneas de publicación en libros teóricos, que son la Universidad de León con la colección Graficalismos y la editorial Marmotilla. Además de una editorial que no solo publica esto, pero que ha publicado mucha teoría del cómic, que es diminuta. Por desgracia, hemos tenido que enterarnos estos días del fallecimiento del editor de la editorial, lo cual ha sido una desgracia, una pérdida terrible. Pero bueno, yo creo que es importante que haya esas experiencias editoriales de líneas de trabajo en el tema del cómic, ¿no? Que no sean solo puntos aislados, sino que evidentemente pues, se recuperen, se generen nuevas obras, o como por ejemplo hace Gráfica Marmotilla, recuperar obras clásicas de Gino Fresa, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es fundamental. De cómics no os voy a recomendar, porque es que ya hay que estar al día. Y yo lo que siempre digo es que hay un cómic para cualquiera. Para cualquiera que quiera un TVO siempre va a haber uno. Te guste lo que te guste. Yo desde el día que me acuerdo que leía Masando Japán, que era sobre panaderos, dije, puede haber un cómic de cualquier cosa. El manga en eso nos enseña mucho de que hay temáticas para todos y que además son entretenidas, ¿eh? No, uno no se puede imaginar lo inquietante que puede ser hacer un croissant, ¿no? Que se te queme un croissant. Y ese cómic lo conseguía, ¿no? Hacer que estuvieras nervioso porque no salía. El cómic es maravilloso. Esa frase que tú decías, hace poco leía un artículo de Frank Bartlett que decía que el cómic ni siquiera es un lenguaje, que es mucho más, que es un sistema semiótico completo que engloba muchísimas cosas, que ya ni siquiera es un lenguaje, que va mucho más allá de eso, que forma parte de nuestra casi fisiología visual, ¿no? Yo que me dedico un poco a la parte visual, pues efectivamente nosotros somos animales visuales y el cómic forma parte de nosotros, ¿no? En ese sentido yo creo que, bueno, pues que trabajar el cómic siempre es agradable por eso. Que lean TVOs, que la gente lea TVOs, que es maravilloso y que seguro que hay un TVO para los gustos más exóticos que uno se pueda imaginar. Seguro que lo encontramos. Yo creo que ahí la labor que estáis haciendo vosotros como traductores, no solo como traductores, sino como prescriptores hacia las editoriales, como bien decía André, es fundamental el hecho de que no solo traducís cómics, sino que también hacéis un poquito de rompehielos, buscando cosas y dando a conocer cosas a las editoriales que no conocemos. Y ahí sí que, por ejemplo, ese tipo de publicaciones tipo Kramer Sergot, que comentabais antes, pues me parecen fundamentales. Yo apuntaría también la revista francesa Lagoon, que saca especiales como Maracás, etcétera, etcétera, que son sorprendentes, ¿no? Siempre hay que estar abierto y sobre todo ir, como antes también habían dicho por aquí, ir a estos eventos de autoedición y fanzinismo, que es donde está el crisol de todo lo que vendrá mañana, ¿no? Aquí en Valencia tenemos la suerte de tener el Tenderete, los que somos de Valencia. Tenemos la suerte de disfrutarlo, pero junto a él está el Autobahn, el Graf, están todos estos eventos que son maravillosos y que ahí está el futuro de este medio. A ver si volvemos a poder juntarnos, ¿no? Y salir de este mundo virtual que
En fin, está muy bien, pero como hablar con las personas cara a cara, no. Bien, yo como despedida ya de la charla solo os diría que efectivamente os emplazo a que una segunda edición de esta jornada será ya viéndonos las caras, que podamos hablar con la gente, que podamos no solo vernos a través de una pantalla, sino, no sé si tocarnos, tal cual está la cosa, si podemos siquiera darnos la mano, pero bueno, por lo menos estaremos uno enfrente del otro y que podamos seguir. Y también agradeceros muchísimo el que hayáis estado en esta mesa redonda. Pero sobre todo agradeceros el trabajo que hacéis, que me parece extraordinario. Disfrutamos de los tebeos gracias a vosotros y para los que disfrutamos de los tebeos sois necesarios y os necesitamos. Necesitamos totalmente para poder seguir leyendo más y que nos descubráis todas estas obras de lenguajes que por desgracia no podemos leer y que gracias a vosotros podemos leer. O sea que yo solo cerrar la mesa agradeciendo a Blanca el que haya coordinado esta jornada, que ha hecho un trabajo ingente, y a todos vosotros, y nada, emplazaros a que, por supuesto, seguiremos en esto y nos volveremos a ver. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.